Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. Hoy vamos a ver algo que nos va a hablar de los sueños de Dios. Y Dios hay veces que coloca sueños en la vida de una persona. Y son sueños que si Dios los pone, sin duda, son sueños que se cumplen. Aunque a veces cuando recibimos eso no sabemos cómo va a ser, cómo va a ir, de qué manera va a suceder, cómo es todo el plan, cómo va a desencadenarse todo eso. Y hubo alguien en la Biblia que soñó, que tuvo dos sueños, y vamos a ver qué cosas producen esos sueños de Dios hasta su cumplimiento, de una forma corta, de una forma escueta, pero también algo que sea muy visual y que podamos aprender en esta mañana. Y no es otro que José. José en el capítulo 37 del libro de Génesis, del 5 al 11, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí, que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en ti, en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Con el problema que ya tenía José, porque delante de sus hermanos era el preferido de su padre, aquel quien el padre le regaló esa túnica de colores, que era hijo de la mujer que amaba, de aquella mujer que no podía tener hijos, hija de Raquel, y lo tenía allí como algo muy particular, muy amado, y ya solamente por esa circunstancia, los hermanos aborrecían a José. Pero el Señor le puso dos sueños, y sin duda, José no querría buscarse más problemas con sus hermanos. Pero él cuenta esos sueños porque no entiende lo que el Señor le está poniendo en mente. Y vemos que son dos cosas que se repiten. Hablan del mismo suceso. Y hablan de un momento en el que tanto sus hermanos como también sus padres se inclinarían delante de él. Y, y vemos que sus hermanos dice que le tenían más envidia, pero su padre meditaba en esto. ¿Y por qué Jacob meditaba en esto? Porque aunque el primer pronto de Jacob puede decir, ¿acaso yo me voy a inclinar delante de ti? Pero Jacob meditaba en esto porque él también soñó, tuvo un sueño en Betel. El Señor le habló, el Señor le dijo que él le volvería a traer a su tierra y que no pararía hasta hacer todo lo que él había dicho. Y Jacob desconocía cómo el Señor iba a hacer, desconocía lo que tenía por delante. Pero cuando él volvió para hacer las paces con Esaú y tuvo ese encuentro con el Señor que le cambió el nombre de Jacob a Israel, él entendió que el Señor cumplió con todo eso que hacía 20 y pico de años antes le había dicho en ese momento. Por eso Jacob meditaba en esto. Pero Dios pone una visión, pone un sueño en ti. Y si es un sueño que viene de parte de Dios, se va a cumplir. Pero vemos que los sueños se cumplen de una forma muy complicada y el trayecto hasta llegar al final no es fácil. Primeramente, José encontró oposición en los que tenían que estar cerca de él, que era su propia familia. La primera envidia, el primer choque fue con los suyos, y los suyos quisieron quitárselo de encima. José, sin tener ninguna culpa, es puesto y vendido a unos ismaelitas, y estos lo venden en Egipto. José es vendido como esclavo, pero el Señor estaba con él. Todo lo que José tocaba prosperaba, y él seguramente no entendería cómo ese sueño que el Señor me dio, si estoy aquí en una tierra ajena y soy esclavo. Tiene un mal encuentro con la mujer de su amo, quien quiere acostarse con él,
y él se niega. ¿Pero por qué se niega? Porque él dice que él no podía hacerle eso a un amo que lo tenía, que era bueno, y por encima de todo no podía pecar contra Dios. Podríamos pensar que el seguir obedeciendo y siendo fiel a Dios pues le llevaría a buenas cosas, pero fue todo lo contrario. Aún parece que la cosa se torció más y lo encarcelaron. Allí lo pusieron como uno de los que más se encargaba de los presos por su buen testimonio, por su buen hacer. Tuvo ese encuentro con el jefe de los coperos y de los panaderos que soñaron y les adivinó el sueño. Y les dijo: acordaros de mí cuando estéis delante de Faraón. Y ellos no se acordaron de él. Pero él continuó ahí dentro, en una mazmorra, en una prisión, solo. Pero sin duda, desde el momento que soñó, por el desprecio que tuvo que tener, por la venta como esclavo, por esa experiencia como esclavo, por haber sido tratado injustamente, encarcelado injustamente, Dios estaba modelando un carácter en la persona de José a base de fuego. Y llega un momento en el que sí se acuerdan de José, cuando Faraón tiene los sueños, tanto con las espigas como con las vacas. Dicen: había una persona que nos adivinó el sueño. Y llegó el momento en el que el faraón coloca a José por el segundo en el reino, solamente por detrás de él. Atrás habían quedado muchos años de sufrimiento, muchos años de formación, pero era necesario que pasara por todo eso para llegar al lugar donde Dios quería que estuviera. Y ahí lo prepara, y llega el momento en que esos sueños se cumplen. Van sus hermanos, se inclinan ante él, y cuando José se da a conocer a los hermanos y viene Jacob su padre, todos se inclinan delante de él. Pero se cumplió, pero ¿qué es lo que Dios quería? Simplemente que la familia se humillara delante de José y reconociera lo que habían hecho. No, porque el plan era mucho más grande. Era hacer permanecer y hacer subsistir al pueblo de Dios, que empezó con una familia que estaba a punto de desaparecer por el hambre. Pero cuando muere el padre, muere Jacob, y ellos tienen miedo de que ahora pues se vengue de ellos. José en el capítulo 50 les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal, pero Dios lo utilizó. Y Dios me trató y Dios me formó, hasta llegar al punto donde Dios quería tener a José. Les dice ahora: pues no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Porque al final José dejó atrás toda pizca que podía haber de rencor o de resentimiento, porque se daba cuenta que lo que había sucedido en su vida era plan de Dios, no solamente una envidia de los hermanos. Dios utilizó todo. Si el Señor pone un sueño en tu vida, si el Señor te está encaminando, te está mostrando algo que tú no sabes muy bien cómo va a ser, cómo va a llegar, ten por entendido que si el Señor pone eso en tu vida, el Señor lo va a llevar hasta el final. Ahora, aunque el final del Señor siempre es conforme a su voluntad, lo difícil es el proceso. Y en medio de ese proceso el Señor te va a tratar y te va a entrenar y te va a preparar para que puedas alcanzar aquello que Él tiene para ti. Y puede ser que en medio tengas desprecio, a veces desprecio de tu propia familia, desprecio de tus más allegados, que seas vendido, seas tratado injustamente. Pero al final el Señor utilizará todo esto para hacerte llegar donde Él quiere y para cumplir su voluntad en tu vida. No despreciemos el trato de Dios, no despreciemos el proceso, porque el pensamiento que Dios tiene sobre ti, el Señor, lo va a cumplir. Y el proceso es el camino para llegar hasta ahí. Y también nos podemos acordar de la misma persona del apóstol Pablo. Él tenía en el corazón algo que el Señor le puso, que era predicar el Evangelio en Roma, pero no podía llegar de ninguna otra manera que preso.
y llegó de esa manera. Diríamos, ¿por qué tuvo que llegar así? Llegó de esa manera. Y de esa manera fue que él empezó a mandar cartas a las iglesias, que fue un tiempo de mucha bendición, un tiempo que incluso en medio de ese encarcelamiento Dios le cuidó. Dios va a cuidar de ti. Lo que Dios pone, el plan que tiene, lo va a llevar a cabo. Y por mucho que sea difícil el proceso y a veces nos parezca hasta injusto, como decía José, pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. Y llegará un momento en el que tú llegarás al plan que Dios tenía para ti. Y ahí es donde Él te va a utilizar porque te ha preparado para eso. No desestimemos el trato, aunque sea difícil. No menospreciemos el camino, aunque sea duro, aunque haya muchas barreras, aunque sea a veces hasta injusto lo que sufrimos como Job con sus amigos. Pero si es Dios quien nos está encaminando hasta ahí, es Dios quien va a cuidar del proceso y todas las cosas que se van pasando van encaminadas al punto al que el Señor quiere llegar. Y en ese punto será cuando nosotros honremos y glorifiquemos a Dios con nuestra vida, con nuestros dones, cumpliendo aquello para lo que nos ha llamado a cada uno. Señor, te damos gracias por este día, Señor, y gracias porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal, Señor. Tú tienes planes para nuestras vidas, Señor, pero sabemos que forjar un carácter y forjar una vida es difícil y tenemos que pasar por el agua, por el fuego, Señor, para poder madurar, crecer y poder estar preparados para poder asumir aquello que tú quieres darnos, Señor. Señor, que como José, pues no menospreciemos nada, sino que realmente, aunque no entendamos lo que nos pasa, que sepamos que tú sigues teniendo el control. Tú nunca perdiste el control en la vida de José. Tú lo cuidaste en el foso donde le metieron, tú le cuidaste en la casa de Potifar, tú lo cuidaste en la cárcel y tú le colocaste en el palacio de Faraón. Señor, tú quieres hacer tu plan con nosotros y te pedimos, Señor, que no seamos un inconveniente para que ello se lleve a cabo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos que podamos aprender cada día lo que tienes que enseñarnos para llegar a aquello que tú tienes preparado para nosotros, que es para honrarte y glorificarte a ti. En el nombre de Jesús, que el Señor nos bendiga.